Chay puntawqa ñuqakusaw kapitan kaparian. Kapitan kashpa puntawqa shina calderakuna ninanta makanakushpa akchawmanta hapispa hasta de una vista makaparian. Chaymanta kapitanta ña sakiparka Caracasuntapish hatushpa sakiparka. Chayka ña sakitaparcha de una vista sakipa puntaka presidente paraparka. Shina capitapish paraparka makanakuy kawsakunaka ñana bailapan. Kuna taytas puntawakuna jurado imapish jurashpa shina jurayaku asawkunata upiashpa shinaku puriparian kunanqa makanajuykuna nali tayta Diostuta mañashpa puntawkunaka bendicionta mañashpa gulpi shinawakuna bendicionta mañashpa Diosituta mañashpa lluksipana kana karian kunanqa yankakuta llukshishpa ripan Diosituta mañapayta na mañan puntawakunaka mañashpa lluksipana karian asagu imapish puntaka jura asaguta charishpa jura asaguta karakpi shinaku purinakuna kaparian Tayta Diosta mañashpa rinakapaq hala imaninacha. Bueno, la tradición del Inti Raymi en sí es como un agradecimiento por los granos, las cosechas que hemos obtenido durante todo el año. La preparación, como podemos decir, para las fiestas del Inti Raymi comienza ya desde septiembre del año pasado, donde ya comenzamos a preparar la tierra, sembramos, desde ahí ya el tratar mismo con la tierra, ya estamos comenzando para lo que son las fiestas del Inti Raymi. Bueno. Soy bailo con los de la comunidad de Toco. El Inti Raymi es el... Para nosotros es un ciclo todo el año donde sembramos el maíz. Entonces justo en junio termina el ciclo del maíz, por decirte así. Y los pueblos quichuas de aquí de Cotacachi giran en torno al maíz. Y justo termina con este día 21 de junio que empieza el solsticio de verano. Y nosotros bailamos los días 24, 25 y 29, 30. Zapateamos duro para hacerle sentir a la Pachamama, decirle que estamos vivos, que estamos aquí. Le hacemos revivir a la Pachamama, bailamos en círculos como una representación de comunidad, ¿no? De fraternidad entre todos. Nadie es más, todos somos iguales hoy. Y nos tomamos la plaza porque ahí está el poder económico, el poder de la iglesia y el político que está ahí en el municipio. Es como una toma simbólica de todos los poderes que están aquí en Cotacachi. Decir que estamos aquí y que todos somos iguales.